Ajustar una ecuación química. Recordemos que una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química, de un proceso químico. Y también tenemos que acordarnos que en un proceso químico la masa debe conservarse por la ley de Lavoisier, porque lo que está ocurriendo realmente en un proceso químico es que los enlaces de las sustancias iniciales o reactivos se rompen y se forman nuevos enlaces entre los mismos átomos para formar sustancias diferentes, que son los productos de la reacción. Con lo cual es lógico que el número de átomos iniciales que tenga entre las sustancias reactivos coincidan con los átomos finales que tenga entre las sustancias productos. Y eso, cuando la escribimos, en ocasiones no ocurre así. Fíjense en esta ecuación química, tenemos que representa un proceso de reacción entre el zinc y el cloruro de hidrógeno, que son los reactivos, para dar cloruro de zinc e hidrógeno. Este hidrógeno, como es un gas, se desprenderá, por eso pongo la flechita aquí arriba para indicar que se desprende esa sustancia. Pues fíjense cómo el zinc, aquí tengo un átomo de zinc y aquí tengo otro átomo de zinc. Pero, por ejemplo, en el cloro no tengo el mismo número de átomos a un lado y al otro. Aquí en este lado tengo dos átomos de cloro, mientras que en este otro lado inicial tengo solamente uno. ¿Cómo conseguimos que el número de átomos de cloro coincida a ambos lados? Pues en eso consiste el ajuste de la ecuación química. Tengo que utilizar unos coeficientes o unos números que voy a colocar delante de la fórmula del compuesto, nunca en medio ni nunca cambiando los subíndices de la fórmula, pero tengo que incluir un número, en este caso sería el número 2, para que el número de átomos de cloro a este lado, ¿ven? 2 átomos de cloro coincida con los 2 átomos de cloro aquí. Lo que ocurre es que ese número que he colocado aquí con el fin de ajustar el átomo de cloro también influye en el hidrógeno, con lo cual este 2 también hace que considere 2 átomos de hidrógeno a este lado de la reacción como reactivo. Pero a mí en este caso no me importa, me favorece incluso porque tengo 2 átomos de hidrógeno y a la vez que ajusté el cloro también me salió ajustado el hidrógeno, puesto que aquí también tengo 2 átomos de hidrógeno. O sea que con ese 2 es suficiente para ajustar la ecuación química. En este otro caso tenemos que los reactivos serían el etano y el oxígeno y van a dar, cuando reaccionen, CO2 y agua. Eso es una reacción típica de combustión porque un compuesto orgánico ha reaccionado con oxígeno y como producto hemos obtenido el CO2 y el agua. ¿Cómo ajustamos en este caso el proceso químico? Pues lo normal es que cuando tengamos un elemento solo, por ejemplo en este caso el oxígeno, que no está combinado con nada, dejemos ese elemento para el final, con el fin de que no tengamos problemas con otros elementos cuando lo intentemos ajustar. Con lo cual, en este caso, lo empezaremos pensando o mirando el número de átomos de carbono que tengo a cada lado. Aquí tengo, fíjense, 2 átomos de carbono y aquí solamente tengo uno, lo cual quiere decir que deberé utilizar un 2 como el coeficiente estequiométrico. El hidrógeno, tengo 6 átomos de hidrógeno y aquí fíjense que solamente tengo 2, con lo cual poniendo aquí un 3, ya tengo también 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Ahora fíjense bien, en el oxígeno, tengo oxígeno aquí y tengo oxígeno aquí. En esta fórmula aparecen 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Y en este lado tengo 3 por 1, 3 átomos de oxígeno, con lo cual 4 más 3 serían 7 átomos de oxígeno, que fíjense, no coincide con los átomos de oxígeno que tengo a este lado. ¿Cómo consigo tener también 7 átomos de oxígeno aquí? Pues aunque les suene un poco extraño, lo que se suele poner en estos casos es un número fraccionario, 7 medios. 7 porque es el número de átomos de oxígeno que quiero y lo divido entre 2, que es el subíndice que tiene el oxígeno. Al multiplicar 7 medios por 2, el 2 y el 2 se simplifica y me quedan los 7 átomos de oxígeno que quería. Lo que ocurre es que en ocasiones no es muy cómodo trabajar con números fraccionarios y en ocasiones lo que se hace es transformar esta reacción, esta ecuación química, a números enteros. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos todos los coeficientes estequiométricos que hemos colocado por el denominador de esa fracción que usé aquí para ajustar el oxígeno, en este caso es el 2, con lo cual quedaría 2C2H6 más 7 de oxígeno. Aquí en vez de un 2 aparecería un 4 de CO2 y aquí en lugar de un 3 aparecería un 6 de H2O. Fíjense cómo 2 por 2, 4 carbono y aquí tengo los 4 carbonos. 2 por 6, 12 hidrógeno y aquí tengo 6 por 2, 12 hidrógeno. Y oxígenos tengo 4 por 2, 8, más los 6 de aquí, 8 y 6, 14, que son 7 por 2, 14. O sea que también estaría ajustada
multiplicando por el denominador y transformándolo en números enteros. En este otro caso, el clorato de potasio se ha descompuesto en cloruro de potasio y oxígeno. Fíjense cómo el K y el Cl, el potasio y el cloro, estarían ajustados a ambos lados de la ecuación, pero el oxígeno, aquí tengo 3 y aquí solamente tengo 2. Pues como antes pongo 3 medios y así tendría también los 3 átomos de oxígeno, porque 3 medios por 2 serían 3 átomos de oxígeno. Para transformarlo en números enteros quedaría KClO3 para dar 2KCl y 3 de oxígeno. Fíjense cómo tenemos 2 átomos de potasio, 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. En este otro caso, fíjense, tenemos el carbono y el oxígeno que reaccionan para dar monóxido de carbono. Pues como tengo 2 átomos de oxígeno, aquí pongo 2 delante del monóxido de carbono. Y ese 2 afectó también al carbono, con lo cual tengo 2 átomos de carbono a este lado. Para conseguir también tener 2 átomos de carbono, coloco aquí el otro 2. Y en último caso, tenemos una reacción donde intervienen oxisales. Y en este caso lo más cómodo es trabajar con el grupo del anión como si fuese un bloque. Fíjense que aquí tenemos el NO3 con un paréntesis y un 2. Significaría que tengo que tener 2 grupos NO3 a este lado también de la reacción. Y fíjense cómo solamente tengo uno. Pues para tener también 2 grupos NO3 le pongo aquí un 2 delante al nitrato de potasio. Ese 2 afectó al potasio, con lo cual aquí tengo 2 átomos de potasio y aquí también lo deberé tener. Por lo tanto me obliga a poner aquí un 2. Y ese 2 para ajustar el potasio también influyó en el yodo, con lo cual tengo 2 átomos de yodo y eso coincide con lo que tengo aquí en este lado, 2 átomos de yodo, con lo cual estaría ajustada ya con esos 2 doses que he puesto a cada lado. Este símbolo que pongo aquí de una flecha hacia abajo significa que este compuesto va a precipitar, es decir, se va a quedar en el fondo del recipiente porque es insoluble. El plomo, por cierto, no lo había comentado, pero el plomo tengo aquí un átomo de plomo y aquí un átomo de plomo. Aquí no hubo que hacer ningún tipo de coeficiente, no tuvimos que añadir ningún coeficiente porque estaría ajustado automáticamente.